Cada 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución del 17, y junto a este marco jurídico aparece inevitablemente la figura del presidente Venustiano Carranza, lo que tiene mucho sentido. Fue desde mi perspectiva su más grande legado. Pero, ¿qué tan satisfecho estaba don Venustiano con el proyecto final? ¿Estaba de acuerdo con todos los cambios que se hicieron? En este video hablaremos de las modificaciones que tuvo la Constitución antes de promulgarse. Bienvenidos a Historia para qué. Esto es Carranza contra la Constitución mexicana. Nuestra historia comienza el 14 de septiembre de 1916. Villa y Zapata sufrieron grandes derrotas y estaban dispersos en todo el país, pero la nación continuaba en un estado de violencia. Ese día, el encargado del Ejecutivo, no era presidente en estricto sentido, Venustiano Carranza, expidió un decreto para convocar a un Congreso Constituyente, que tendría la función de reformar la de 1857. Es importante destacar, Carranza no quería jamás promulgar una nueva constitución, quería reformar la ya vigente, pues creía que el pueblo estaba profundamente unido a ella por la guerra de reforma, aunque también influyó un factor personal. Venustiano nació en 1859 y creció escuchando las historias de Juárez y su defensa de la Constitución. De hecho, el papá de Venustiano, Jesús Carranza Neira, peleó en la segunda intervención francesa, e incluso es mencionado en algunas cartas del propio Juárez. Venustiano tenía un lazo con la Constitución original. El 1 de diciembre del 16, el Congreso Constituyente abrió sesiones. Estaba constituido por personas que habían participado de un modo u otro en la Revolución, con proezas en batalla o como intelectuales. Era un congreso muy amplio, sin embargo, se excluyeron a villistas y zapatistas. El 6 de diciembre, Carranza presentó su proyecto de reformas, el cual seguramente esperaba que pasara rápidamente y tal cual lo envió. No podía estar más equivocado. ¿En qué se diferencia el proyecto de Carranza con el promulgado? Bueno, primero hablemos sobre quién era Carranza. Venustiano Carranza era un empresario primero, luego político, después militar. Su ideología era profundamente liberal clásica, y conforme a esa ideología fue pensado su proyecto. Por eso no quería hacer otra constitución, porque la del 57 ya era buena a sus ojos, solo que estaba incompleta. Recordemos que la del 57 era liberal también. Carranza en su proyecto priorizó definir los límites entre el Estado y el individuo, límites que no estaban definidos muy bien en la del 57 y que sirvieron para reprimir a los opositores en la dictadura de Porfirio Díaz. Por eso en el proyecto original tiene la libertad de prensa, la de reunión, de portar armas, de tránsito, la abolición de la esclavitud, una separación muy ligera entre el Estado y la Iglesia y algunos otros que son muestras de su ideología liberal. Los primeros dos artículos son idénticos en ambas versiones. En el tercero, el de la educación, uno de los más importantes, es cuando empiezan los cambios. El original solo es un párrafo, en el promulgado 4 párrafos. La principal diferencia es que el promulgado prohíbe que las corporaciones religiosas tengan escuelas, que las particulares debían sujetarse a la vigilancia oficial, o sea, ser laicas. En ambas versiones la enseñanza primaria es gratuita. Este artículo fue muy debatido en el Constituyente. El propio Carranza fue a algunas sesiones esperando que su presencia cambiara el proyecto a su favor. No funcionó. Los siguientes artículos son muy parecidos al proyecto original. Los principales cambios son en cuanto a términos. Por ejemplo, el 13 dice en el original: nadie podrá ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. El promulgado dice: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ahora llegamos al artículo 27, otro de los más importantes y el que tiene un gran cambio. El original tiene 9 párrafos, el promulgado tiene 25 párrafos, 7 fracciones y 9 bases. En el original se inicia hablando de las expropiaciones, en el promulgado de las tierras y aguas del territorio nacional, cuya propiedad es originalmente de la nación y después cedida a particulares, lo que constituye la propiedad privada. En el promulgado se hacen más sencillas las expropiaciones. También se habla de la distribución de los recursos, o sea, tierras, la explotación de los minerales y sustancias, la cual es o era de la nación.
También hay una serie de prescripciones para el dominio de las tierras y aguas, el cual se reservaba a los mexicanos por nacimiento o por naturalización, la prohibición de las comunidades religiosas a este derecho y un largo etcétera. Aún así, casi todo lo del proyecto original pasó, pero se le agregó mucho más. Así es, lo que tradicionalmente se le reconoce al artículo 27 no es totalmente crédito de Carranza, es más de los constituyentes que se inspiraron en la lucha armada y en las exigencias del campesinado. Esa es la importancia del artículo 27. El artículo 28, que prohíbe los monopolios, es casi igual en los dos casos. Sin embargo, destaco que los constituyentes agregarán que ni las asociaciones de trabajadores ni las cooperativas son monopolios. Los artículos siguientes sobre los mexicanos, sobre los extranjeros, sobre los ciudadanos mexicanos, sobre la forma de gobierno, sobre la soberanía, sobre el territorio nacional, la división de poderes y cada una de sus particularidades, de la comisión permanente, del presidente, de las elecciones, de las responsabilidades de los funcionarios públicos, son casi iguales en ambas versiones. En el 115 hay varios cambios. El original tiene 7 párrafos y el promulgado 10. Este dice que la base de los estados es el municipio libre. La diferencia es que en el promulgado se amplió esta libertad, pues les da el derecho de administrar libremente su hacienda. Sin embargo, de todo lo mencionado, el cambio más importante es el artículo 123 y el título sexto. En el original, el título sexto es sobre las prevenciones generales y el 123 habla sobre las facultades que no están expresamente establecidas en la Constitución. En el promulgado, el título sexto es el del trabajo y previsión social y el 123 sobre los derechos de los trabajadores. Así es, uno de los artículos más importantes de la Constitución no lo contempló Carranza en su proyecto original. Como se puede ver, no tenía ni uno solo sobre el carácter social y de los derechos de los trabajadores. El 123 establece la jornada de 8 horas, 7 para el trabajo nocturno y 6 para los mayores de 12 años y menores de 16, el día de descanso, la incapacidad de las mujeres embarazadas con sueldo íntegro, los descansos extraordinarios para la lactancia materna, el salario mínimo el cual no puede ser embargado ni descontado, el salario igual sin importar sexo o nacionalidad que debe ser pagado en moneda nacional, incapacidad por lesiones, el derecho a sindicato, a huelgas y paros, liquidación, etc. El 123 es el que hizo la Constitución política una de las más avanzadas. Fue la primera en garantizar los derechos de los trabajadores. Es por eso que es uno de los más importantes artículos, junto con el tercero y el 27. Los tres fueron la legalización de las demandas por las que inició la revolución. Como se ve, el proyecto de Carranza era mucho más moderado que el país conoció, y hubieron partes con las que el jefe del ejército constitucionalista no estuvo totalmente de acuerdo, pero eso no estaba en sus manos. El 31 de enero de 1917 se concluyeron las actividades del Congreso Constituyente y el 5 de febrero, al igual que el anterior, entraría en vigor la nueva Constitución. Era tan diferente a la del 57 que era una nueva. La Constitución del 17 es un gran proyecto y muy interesante. Por un lado, es heredera de la tradición liberal de su predecesora. Por otro lado, se forjó al calor del combate armado y las exigencias de las clases bajas. Este video no tiene el propósito de rebajar la imagen de Carranza ni mucho menos. Don Venustiano tiene el mérito de presentar el concepto original. La escritura de la Constitución y del proyecto presentado es casi la misma. Pero, así como reconocemos el mérito de Carranza, es justo y necesario reconocer la labor de los constituyentes que hicieron, junto con Carranza, una constitución moderna y pionera en el ámbito social. Cielos, este video fue algo largo y me costó mucho trabajo, ya que hice una comparación entre ambos textos artículo por artículo, así que agradecería mucho tu like y tu suscripción. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte y dar like si te ha gustado, no olvides dejar un comentario, eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué, hasta la próxima.